chicos! Bueno, hoy vamos a ver el artículo informativo. ¿Qué es un artículo informativo? Se preguntarán. Bueno, vamos a recordar un poco lo que vimos en las clases anteriores. Existen dos tipos de texto, que están los literarios y los no literarios. Y estos tienen funciones distintas. Los textos literarios, su función es entretener, y los textos no literarios, su función es informar. El artículo informativo entonces es un texto no literario que tiene como función informar a las personas, ¿cierto?, sobre un tema específico. Algunas de las características de este texto son que utiliza un lenguaje objetivo y preciso, ¿cierto? Puede incluir subtítulos para organizar la información y también incorpora imágenes que ayudan a ilustrar las ideas para comunicar. ¿Cuál es la estructura de un artículo informativo? Bueno, su estructura es, primero, título, que enuncia el tema. 2, párrafo, que da una introducción, ¿cierto?, para presentar el tema. Y número 3, son otros párrafos que entregan una información más específica o datos más específicos. Acá podemos ver algún ejemplo de un artículo informativo, ¿cierto? Y nos está mencionando o nos está mostrando qué es lo que es el título, que como les dije menciona de lo que se hablará, y el primer párrafo son ideas o un resumen de lo que se va a hablar. También tenemos los otros párrafos, ¿cierto?, que es el desarrollo, que son los datos más específicos de este artículo informativo. En los artículos informativos se utiliza un lenguaje técnico. ¿Qué quiere decir esto? Que son palabras que no utilizamos de forma cotidiana, que no las utilizamos en nuestro vivir todos los días. Aquí vemos algunos ejemplos de las palabras que se utilizaron en este artículo. También en los artículos informativos se utilizan dos tipos de recursos. Aquí podemos ver que se usaron recursos textuales, explicaciones, ejemplos, datos, como también recursos gráficos, visuales, como por ejemplo mapas, fotos, dibujos, tipográficos, que son subtítulos, negrita, cursiva, tamaño de letras, ¿cierto? Entonces no olvidemos que los artículos informativos son textos que tienen el propósito de entregar información sobre un tema, ¿cierto?, para que nos podamos informar de algo. Además pueden publicarse en periódicos, revistas, libros, etc., para tratar temas de distinto carácter, ya sean científicos, históricos, etc. Espero que les haya gustado. Cuídense. Hola mis niños de quinto básico, ¿cómo están? Les cuento que el día de hoy vamos a trabajar los textos informativos. Y en la actividad que deberás realizar en tu cuaderno, tendremos que planificar nuestro propio artículo de personajes de cuentos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elegir el tema. Luego, buscar información sobre el tema escogido en enciclopedias, internet y contestar las siguientes preguntas. ¿Qué y cómo son? Buscar información sobre sus principales características. ¿Dónde viven? Menciona el lugar y descríbelo. ¿Qué función cumplen en los cuentos? Ayudar al protagonista, ponerlo en aprietos u otras. Descríbelo. Ejemplos conocidos de este personaje y algún dato interesante. Para buscar información en Internet, utiliza palabras claves que te ayuden a delimitar la búsqueda. Por ejemplo, duendes origen, gigantes literatura. Anota la fuente donde obtuviste la información para respaldar tu investigación. Por ejemplo, finalmente deberás escribir un borrador de tu artículo con la información recolectada. Recuerda seguir un orden para que tus lectores comprendan fácilmente la información. Puedes usar un ejemplo del artículo de logro y la siguiente estructura. Además, recuerda que puedes agregar subtítulos. Hola mis niños, yo les vengo a explicar un poquito qué vamos a hacer en la segunda clase de la semana, en donde vamos a tener que seguir escribiendo nuestro artículo informativo, ahora con los próximos pasos. Luego de escribir el borrador del artículo con el personaje que ustedes eligieron, nos correspondería editar. Y para editar tú tienes que volver a leer el artículo que creaste, la clase anterior, y si tienes la oportunidad de tener un adulto cerca,
decirles a ellos que te lean lo que tú escribiste y si lo entienden es porque está correcto. Y si no lo entienden, tienes que corregir la parte que ellos te van a orientar. En el paso 2 tienes que revisar nuevamente el artículo informativo que tú leíste, pero siguiendo la siguiente tabla. En esta tabla tú tienes que marcar sí si tienes los elementos presentes ahí, o tienes que marcar no si no están presentes. En mi receta, ¿el título creado tiene relación con el tema elegido? ¿Cumplí con el propósito de informar, que es lo fundamental del artículo informativo? ¿Escribí una introducción en donde se presenta el tema? ¿Escribí todo lo investigado en el desarrollo, todo lo que busqué en la clase pasada de información? Coloqué las mayúsculas al inicio de cada párrafo y después de los puntos aparte o seguidos. Es súper importante, ¿cierto? Si quieres destacarlo de otro color, mucho mejor. Escribí con letra clara y ordenada. Este punto es súper importante. No importa si en tu borrador no lo hiciste, pero sí en el texto final, que vamos a explicar a continuación, tiene que tener una letra muy clara y ordenada para que todos lo podamos entender. Luego, el punto 3 dice: en los puntos que colocaste no, lo que yo te explicaba adelante, debes corregir tu escrito borrando, ¿cierto? Y tachando lo que sea, colocando una línea encima de la palabra, a lo que sea necesario, hasta que en tu tabla tengas todas tus respuestas sí, todos los no se transformen en sí. Después de seguir todos estos pasos para editar, nos toca escribir nuestro texto final, siguiendo todas las correcciones que tú realizaste anteriormente y agregándole la letra clara y ordenada. Y por último, el paso más importante de la escritura es publicar. Uno escribe para que el resto lo pueda ver, ¿cierto? Entonces vamos a publicarlo cuando tú me mandes tus trabajos al correo secoyipal@elcolegiodelospensamientos.com y se publicarán en la página del colegio. Eso es, niños. Ojalá que les haya gustado la clase y nosotros ya nos vemos en la próxima.